Algo que hacemos los programadores la mayor parte del tiempo es trabajar con datos e información. Y por eso en este video vamos a hablar de algo que es muy importante en la programación, los tipos de datos, ya que son uno de los pilares fundamentales en cualquier sistema informático y entenderlos bien es clave para poder crear programas robustos. Y además es un conocimiento que te va a servir para aprender cualquier lenguaje de programación. Este video es parte de una serie donde te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre variables, desde conceptos fundamentales como la memoria, tipos de datos, buenas prácticas y mucho más. Hay mucho para ver y voy a intentar de que te vayas de todos estos videos entendiendo bien al detalle cómo funcionan todas estas cosas. Antes de ver los tipos de datos, es importante que entendamos, al menos en líneas generales y a un alto nivel, cómo funciona la memoria RAM. Te pido para eso que me acompañes a la pantalla donde tengo un diagrama hecho de todas las cosas que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué es la memoria RAM? La memoria RAM es un tipo de memoria volátil que es usada por el sistema para almacenar datos e instrucciones de los programas que se están ejecutando. ¿Qué quiere decir que es una memoria volátil? Significa básicamente que toda la información que hay en la memoria se va a eliminar cuando la computadora se apague. O por ejemplo, si vos tenés un programa abierto y lo cerrás, toda la información que había guardada en la memoria referente a ese programa también se va a eliminar. Es distinto de cualquier otro método de almacenamiento, cualquier otro tipo de memoria, como por ejemplo un disco duro, en donde la información persiste hasta que el usuario decide eliminarla. La memoria RAM suele estar representada con casilleros ubicados de forma secuencial, como podemos ver acá en este ejemplo, en donde cada casillero tiene asignado una dirección de memoria y nos permite guardar hasta 8 bits, lo que es equivalente a un byte, y toda la información que se guarda en ese casillero se guarda en binario. Ahora bien, en estas celdas podemos guardar cualquier tipo de información. La memoria no sabe qué cosa estás guardando. Lo único que sabe es que vos le dijiste, hey, necesito que me guardes esta información. Y punto. Y es acá en donde entran los tipos de datos. Entonces, ¿qué son los tipos de datos? Básicamente son una clasificación de un valor para indicar qué representa ese valor, ya sea texto, número, un valor lógico, qué operaciones se pueden realizar con él, por ejemplo, sumar, comparar o concatenar, en el caso que el valor sea, no sé, una cadena de caracteres o texto, y cuánta memoria ocupa y cómo se interpreta. Es decir, ese valor, ¿cuánto ocupa? ¿Ocupa 2 bytes? ¿Ocupa 4 bytes? ¿Qué cosa es? Por ejemplo, si quisiéramos almacenar un tipo de datos que va a ocupar 2 bytes y sabemos que cada una de estas celdas ocupa un byte o puede guardar, mejor dicho, un byte de información, quiere decir que si utilizamos un tipo de datos que va a ocupar 2 bytes, se van a ocupar 2 celdas de la memoria RAM. Si por el contrario utilizamos un tipo de datos que ocupa 4 bytes, se van a pintar, entre comillas, u ocupar, mejor dicho, 4 celdas de esta memoria RAM. Pasemos a ver ahora cuáles son los tipos de datos más comunes que existen. Y dentro de estos tipos de datos podemos agruparlos en tres grupos: los primitivos, los compuestos y aquellos que son definidos por el usuario. Es importante hacer una aclaración. Acá generalmente depende de cada lenguaje de programación. En general se manejan los mismos tipos de datos, ¿sí? Acá yo les estoy poniendo ejemplos, no estoy listando todos los tipos de datos que existen. Varía mucho en lenguaje de programación, por eso acá es importante que cuando vayas a aprender o estés trabajando en un lenguaje de programación te fijes en la documentación. Entonces, los tipos de datos primitivos son los tipos de datos básicos. Son aquellos que están soportados directamente de forma natural por el lenguaje de programación, es decir, que ya vienen incorporados en el lenguaje de programación. Son como los más básicos, entre comillas. Y dentro de ese grupo de tipos de datos primitivos podemos encontrar los enteros, los números reales, los decimales, los lógicos y los caracteres. Dentro de los números reales tenemos float, tenemos double. Dentro de los decimales tenemos el decimal, que generalmente depende del lenguaje de programación. No todos los lenguajes de programación manejan este tipo de datos, pero aquellos que lo manejan generalmente suele ser un tipo de dato primitivo. Después tenemos los lógicos, en donde podemos encontrar el bool,
que básicamente bool almacena true o false, es decir, si algo es verdadero o falso. Y luego tenemos los caracteres que se representa con el tipo de datos char. Pasando al otro grupo de tipo de datos, tenemos los tipos de datos compuestos, que básicamente son aquellos formados por la combinación de otros tipos, ya sean primitivos o también otros tipos de datos compuestos. Y dentro de estos tipos de datos podemos encontrar los arrays, como por ejemplo un array de enteros o un array de char de caracteres. Después tenemos las listas dinámicas, tenemos tuplas, tenemos también diccionarios, tenemos clases y tenemos estructuras. No vamos a ver en detalle cada uno de estos tipos de datos. Acá se los estoy dando a modo de presentación. Y después tenemos aquellos que son definidos por el usuario, que básicamente son definidos, son tipos de datos definidos por el programador directamente en el código y que generalmente se utilizan para satisfacer necesidades muy particulares, como por ejemplo las clases, las enumeraciones, las estructuras o distintos tipos genéricos. Y ahora vamos a ver algo muy importante que tenés que saber sobre los tipos de datos. Y acá voy a hacer una introducción sobre el tema porque después lo quiero explicar más en profundidad, pero lo vamos a hacer en otro video. Entonces, los tipos de datos, además de clasificarlos en estos tres grandes grupos de primitivos, compuestos y definidos por el usuario, tenemos una forma, entre comillas, de clasificarlos, porque no es que realmente los estemos clasificando, sino que es parte de la naturaleza del tipo de dato. Y acá vamos a hacer una pequeña comparación entre los tipos de datos de valor y de referencia. Entonces pasemos al primer punto. En los tipos de datos por valor, el valor se almacena directamente. Mientras que en un tipo de datos por referencia, lo que se guarda no es el valor en sí, sino que se guarda una referencia, se guarda una dirección de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Para eso nos vamos a ir a nuestro ejemplo que tenemos acá, nuestro pequeño gráfico de la memoria. Entonces supongamos que tenemos un tipo de valor. Lo que vamos a almacenar en la memoria, en esa celda, va a ser el valor puro. Es decir, en este caso supongamos que si estamos hablando de un entero, estamos almacenando 65, es este valor binario de acá. Mientras que en un tipo por referencia, lo que vamos a guardar acá no va a ser el valor, sino que vamos a guardar una dirección de memoria. Y a la hora de leer esa variable, lo que vamos a leer o lo que va a hacer el sistema es decir, che, acá no hay guardado un valor, sino que lo que tenemos guardado es una dirección de memoria. Entonces supongamos que acá tenemos guardado la dirección de memoria, vamos a poner, no sé, 4. Y acá vamos a copiar este valor y lo vamos a pegar acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá tenemos un tipo de datos por referencia que está guardando, en lugar de un valor puro, está guardando una dirección de memoria. Y al momento de leer este valor, lo que va a hacer el sistema es venir acá y va a decir, hey, acá está almacenado una referencia hacia esta dirección de memoria. Por lo tanto, lo que vamos a leer va a ser el valor que está ubicado en esta dirección de memoria, que va a ser el que está ahí. ¿Y por qué es importante entender este punto de acá? Básicamente, en un tipo de datos por valor, si nosotros asignamos una variable a otra variable y modificamos, como bien dijimos que se copiaban los valores, y modificamos una de esas variables, lo que se va a modificar va a ser esa variable, pero no se va a modificar la otra. Mientras que en un tipo de datos por referencia, cuando nosotros modificamos una variable, se van a modificar todas las otras variables que estaban haciendo referencia a esa variable original. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que cambió es el contenido que había en esta dirección de memoria. Y si yo tengo 2 o 3 variables que están apuntando a esta dirección de memoria y se cambia el valor de esta dirección de memoria, por ende se va a cambiar el valor de todas las otras variables. Y después otro punto para mencionar es que por lo general los tipos de datos por valor suelen ser tipos primitivos, es decir, enteros, de punto flotante o reales y lógicos como el bool, mientras que los tipos de referencia suelen ser string, clases y punteros. Esto depende del lenguaje de programación y por eso lo pongo acá como una advertencia, si se quiere. Los lenguajes de programación generalmente tienen sus propias reglas para mantener o para gestionar los tipos de datos, pero en líneas generales es así como funciona.
Saber los tipos de datos, saber cómo funciona, por lo menos a grandes rasgos, cómo se almacena la información en la memoria RAM, es importante para poder manipular los datos de forma correcta cuando estamos programando, porque nos permite escribir código seguro y eficiente, optimizar el consumo de memoria, evitar errores de tipo que son típicos, como por ejemplo comparaciones incorrectas o conversiones inesperadas. Y además entender el comportamiento real del lenguaje de programación, que es mucho más allá de solo la sintaxis. Entonces, ahora que ya vimos los tipos de datos, vamos a ver las variables. Pero la vamos a ver en otro video. Así que si no te lo querés perder y querés aprender sobre variables, te recomiendo que me sigas, que te suscribas, que actives la campanita y nos vemos en el próximo video.